¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, vamos a estar hablando acerca de unas declaraciones que tratan de explicar el concepto trinitario que en la gran mayoría de las iglesias se cree. ¿Sí? En este caso voy a estar poniendo solamente a dos expositores que en unos breves videos plantean algunos conceptos que son los más aceptados o los más comúnmente conocidos, digamos, en el mundo cristiano acerca de la naturaleza de Dios y de cómo Dios es uno, pero a la vez tres. Sí, este es el concepto trinitario. Más allá de que se usen diferentes palabras, diferentes expresiones, la idea es tratar de demostrar que Dios es uno, pero a la vez tres personas. ¿Sí? Como que hay una pluralidad inmersa en un solo Dios. No puedo decir un solo ser, porque en realidad habrían tres seres en un solo Dios, ¿no? O sea, un Dios compuesto por tres personas, que eso es lo que plantea la gran mayoría de las iglesias cristianas. Y en este video, obviamente, como en todos los videos donde involucro declaraciones de otras personas, no está la intención ni ofender ni descalificar. De hecho, voy a poner solamente dos ejemplos aquí. En este caso, el ejemplo que menciona el pastor Sugel Michelin. Sugel Michelin o Sugel Michelin, perdón si pronuncié mal. Él es un pastor que predica en República Dominicana, es un pastor evangélico. No lo escogí por nada en particular, sino simplemente porque en un video muy breve él plantea el concepto trinitario y yo quiero dejar evidencia de cómo este concepto trinitario difícilmente se encuentre un ayo, digamos, en las escrituras, un ancla en las escrituras. Y también voy a estar compartiendo una declaración de un teólogo llamado Bruno, no sé su apellido porque no aparece, por lo menos no lo encontré en las redes, del canal cristiano crítico, cristiano crítico se llama así, él es teólogo, también voy a estar compartiendo un pequeño fragmento. Estos fragmentos son ejemplificadores en realidad, pero este concepto que ellos van a plantear y que ustedes van a escuchar no es exclusivo de la religión evangélica, es prácticamente lo mismo que se plantea en la Iglesia Católica y en muchas otras iglesias, ¿sí? Cristianas. Y el concepto general es que hay un Dios, pero ese Dios está formado por tres personas. Ahora, si bien estos videos son muy cortitos y muy breves, no se explayan demasiado y uno podría decir, bueno, habría que ver una exposición más extensa. No se crean que en una exposición más extensa van a encontrar más contenido que lo que van a escuchar a continuación, ¿sí? Por lo general el contenido que se presenta para defender la idea trinitaria son textos que no están hablando de ese tema, que no están hablando de un Dios formado por tres personas. De hecho, ustedes van a escuchar muchas expresiones que no están en la Biblia, ¿sí? De hecho, la sola palabra Trinidad no está en la Biblia, ni tampoco el concepto. Muchas personas me escriben y me dicen, no, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto sí está. Y cuando yo les pido, bueno, muéstrenme dónde está el concepto, que diga, ¿no? Que un Dios formado por tres personas, o tres en uno, o uno en tres, y tampoco está. Pero me gustó, yo por lo general voy viendo videos y cuando veo videos que me llaman la atención los guardo y digo, bueno, quizá en el futuro voy a hacer alguna respuesta y bueno, en este caso tenía dos videos que hablaban de lo mismo y me pareció importante poder contrastarlo con lo que la Biblia dice, porque los expositores van a citar algunos textos y a mí me gustaría que ustedes puedan acompañarme. Si tienen la Biblia a mano, por favor acompáñenme. No tengo nada preparado, esto es algo bastante espontáneo, así que voy a tardar un poquito en buscar cada texto, pero me gustaría contrastar lo que se dice normalmente sobre el tema de la Trinidad con lo que la Biblia realmente dice sobre este tema. Así que vamos a escuchar al primer expositor. Tomen nota si quieren después de los versículos. Este es el pastor Sugel Michelin o Sugel Michelin, no sé cómo se pronuncia porque he buscado en algún lugar donde pronuncien el nombre, pero no lo encontré. A quien le mandamos un saludo si llega a ver este video y bueno, queda siempre invitado a poder compartir en este espacio de ser necesario una réplica, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que él plantea en un breve video, en un corto video sobre el tema de la Trinidad. Voy a estar pausando para tomar nota de algunos detalles, ¿sí? Escuchemos. La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8. Bueno, antes de seguir, esto es muy interesante porque yo quiero destacarlo. La Biblia dice de tapa a tapa, no en muchas ocasiones. De tapa a tapa dice que Dios es uno. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento, desde la ley, los profetas y también obviamente el apóstol Pablo que
que era también un siervo de Dios, un profeta de Dios que siguió con la misma línea y constantemente en toda la Biblia, no solamente en el Antiguo Nuevo Testamento, se dice que Dios es uno, y él cita dos pasajes, uno de ellos es Efesios capítulo 4, si ustedes quieren acompáñenme, Efesios capítulo 4 y Primera los Corintios capítulo 8. El primer texto está, según lo que yo entiendo, porque no cita versículo, pero Efesios 4 imagino yo que es el versículo 6, pero voy a leer desde el versículo 4, que dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, refiriéndose a Jesucristo, entiendo yo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. O sea, no solamente que este versículo dice que hay un solo Dios, sino que lo identifica como al Padre, porque menciona al Señor, e incluso menciona al Espíritu antes. Si ustedes se fijan en el versículo 4, dice un cuerpo, refiriéndose a la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, es el espíritu que toca nuestros corazones, que nos une como iglesia, dice una misma esperanza, un Señor, que es el Señor Jesucristo. En cada una de las cartas del apóstol Pablo se menciona que el Señor es Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. O sea que este Dios y Padre está sobre todos, incluso sobre el Señor, incluso sobre nosotros, obviamente, ¿sí? Pero quiero destacar que no es que dice la Biblia que hay un Dios y después da lugar a decir, bueno, es un Dios compuesto por varias personas. No, no, no. Cuando dice que hay un Dios se refiere específicamente a una persona, que es la persona del Padre. Y el otro texto que menciona es 1 Corintios capítulo 8, que yo intuyo que es 1 Corintios 8:6, que es uno de los versículos más conocidos que habla sobre este tema, que dice así, el versículo 5 pueden leer también, dice: porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, más para nosotros solo hay un Dios. Y fíjense cómo dice: el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Fíjense que también dice el apóstol Pablo en estos dos pasajes que cita el pastor, que hay un solo Dios, pero especifica que ese Dios es el Padre. ¿Sí? No dice un Dios y da lugar a pensar que es un Dios compuesto por varias personas, sino que en ambos pasajes, en Efesios capítulo 4, en 1 Corintios capítulo 8, menciona que Dios es el Padre. De hecho, ustedes pueden hacer el experimento casero, agarren todas las cartas de Pablo y van a ver que en todas las cartas de Pablo se menciona la salutación o el saludo que hace el apóstol Pablo, tanto al principio como al final de sus cartas, diciendo: la paz de Dios, ¿no? Y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y siempre se menciona que Dios es el Padre y que Jesucristo es el Señor, ¿sí? En todas las cartas de Pablo. O sea que, primer punto a destacar sobre esto que se menciona, lo que se va a mencionar sobre la Trinidad, es que cuando el Nuevo Testamento habla de un solo Dios, se refiere en líneas generales a la persona del Padre, aunque a Cristo también se lo llama Dios, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero en principio, cuando se habla de un solo Dios, se refiere al Padre. Cuando se va a mencionar a Jesucristo, se lo menciona como el Señor. Ahora, si no se lo menciona al Padre, sí a Cristo se lo menciona como Dios sobre todas las cosas, porque Él es el representante de Dios, ¿sí? O la imagen del Dios invisible. Pero bueno, hasta acá mi comentario sobre esto que acaba de decir el pastor. Pero sigamos escuchando, voy a volverlo un poquito para atrás para seguir. Existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8, pero al mismo tiempo la Biblia también enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. Bueno, fíjense qué interesante. Cuando él dice, la Biblia enseña que hay un solo Dios, él cita textos bíblicos. Cita Efesios 4 y cita 1 Corintios 8. Pero cuando él dice que la Biblia también enseña que hay tres personas que subsisten como una unidad, ¿no?, en la Trinidad, él no da un pasaje bíblico para sostener esta afirmación. Esto es algo muy interesante, ¿sí?
Él ahora va a explicar lo que es la Trinidad, pero no va a dar el pasaje donde dice que hay tres personas que subsisten en una Trinidad. Eso lo dicen los pastores, lo dicen en las iglesias, lo dicen los creyentes, pero no está el texto bíblico que diga tal cosa. Vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que él propone. Tu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el Evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, algo para mencionar acá, ¿no? Él deja bien claro de que Dios es una Trinidad y para no confundir con el tema del unitarismo, ¿sí? El unitarismo plantea que Dios es un solo ser manifestado de tres formas distintas, que es lo que creen también otras iglesias, las iglesias pentecostales por lo general. Sin embargo, en estas iglesias evangélicas por lo general se cree que Dios es una Trinidad, o sea, el Padre no es el Hijo no es el Padre, ¿sí? El Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, son tres personas distintas, pero que las tres forman un solo Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica que va a dar para sostener este punto de vista? La evidencia bíblica es el único texto que por lo menos a mí me han leído cuando yo entré a la iglesia y me enseñaron de la Trinidad. A mí el estudio bíblico, ¿no? Tenía una pregunta ahí que decía, bueno, ¿cuántas personas conforman la Santísima Trinidad? Texto bíblico, Mateo 28, 19, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el bautismo. Pero resulta que ese versículo no estaba explicando la naturaleza de Dios. O sea, se daba por sentado de que existía una Trinidad ya en la propia pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántas personas conforman la Trinidad? Eso nunca lo habíamos visto, que había una Trinidad, ¿sí? Entonces la respuesta estaba en Mateo 28, 19, como obviamente lo presenta este pastor, pero el gran problema con Mateo 28, 19, que lo vamos a contrastar ahora, ¿sí? El gran problema con Mateo 28, 19, y él lo menciona de esta manera, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo vamos a poner de vuelta para escucharlo, dice, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense, bueno, antes de empezar con la siguiente exposición, este pastor dice que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como es el nombre e incluye a tres personas, entonces está hablando de un solo Dios que está formado por tres personas, ¿sí? Esto es bastante interesante, es algo en realidad bastante rebuscado, porque el pasaje no está dando a entender de que es un nombre que incluye a tres personas. Es como si nosotros hiciéramos, ¿no? Yo le pido a tres personas o a cuatro o a cinco, le digo que agarren y anoten acá en un papel, me van a anotar acá. Me vas a anotar el nombre de fulano, el de mengano, el de sultano, y yo voy a decir al principio, voy a decir el nombre. Yo quiero que ustedes me anoten el nombre de fulano, de mengano y de sultano. Pero cuando yo digo el nombre, es el de fulano, el de mengano y el de sultano. O sea, el hecho de que vos empieces una oración en singular y después enumeres una serie de personas, no significa de que ese singular, ese él, incluya a las tres personas. Es un él para cada uno. Es en el nombre del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. No está diciendo que las tres personas tienen el mismo nombre. De hecho, en todo caso, si tomáramos la comisión como una fórmula bautismal, que es lo que hace la mayoría de las iglesias, no deberíamos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deberíamos decir un nombre, porque hay que hacer una invocación. Deberíamos decir en el nombre de Jehová, en todo caso. Los trinitarios que creen que el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová, deberían bautizar diciendo no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, deberían decir en el nombre de Jehová.
que sería el nombre que involucraría a las tres personas. Este es un razonamiento lógico, ¿sí? Si usamos ese razonamiento para defender la Trinidad, deberíamos usar ese razonamiento para llevar a cabo el bautismo trinitario y no decir simplemente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si hay un nombre que involucra a los tres, debería mencionarse ese nombre que involucra a los tres, ¿sí? Y por eso muchos trinitarios incluso aceptan que el bautismo es en el nombre de Jesús, porque dicen que, y unitarios también, que Jesús es el nombre que involucra a las tres personas. Obviamente yo no creo eso, yo no creo de esa manera, ¿sí? Pero fíjense cuál es el argumento presentado. Ahora, texto bíblico para responder a este argumento. Este no es el único pasaje que menciona a las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay otro pasaje que menciona a las tres personas y es 2 de Corintios, capítulo 13, el último capítulo, y el verso 14. Fíjense en esta salutación. Como yo les mencionaba hace un ratito, todas las salutaciones del apóstol Pablo mencionan a Dios el Padre, al Señor Jesucristo, y en este caso menciona al Espíritu Santo también. Y este pasaje lo podemos contrastar con Mateo 28:19, donde se mencionan a tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero fíjense cómo lo menciona Pablo en 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo, ¿sí? El amor de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué hago esta comparación? Porque en Mateo 28:19 aparece Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en 2 de Corintios 13:14 aparece Dios, Jesús y Espíritu Santo. Son los mismos tres individuos. O sea que si en este pasaje que se mencionan tres, a uno solo se lo llama Dios, ¿cuál de esos tres que se mencionan en Mateo 28 es Dios? Evidentemente Dios es el Padre, ¿sí? Cuando Mateo 28 dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está diciendo que los tres forman un solo Dios. Está diciendo en todo caso que hay un Dios, que hay un Señor Jesucristo y que hay un Espíritu Santo. Pero no está diciendo de ninguna manera que los tres formen un solo Dios. Entonces, fíjense cómo en esta explicación se citan un par de textos para decir que Dios es uno, aunque no se lo cita específicamente, porque si se los leyera específicamente veríamos que cuando menciona que Dios es uno se refiere a una persona que es la persona del Padre, y después cuando se habla de que Dios es tres en uno o uno en tres, no se cita ningún pasaje. Y el único pasaje que se cita está sacado de contexto, ni siquiera dice, ni siquiera habla de la naturaleza de Dios, no habla de que Dios está formado por tres personas. Menciona simplemente que hay un Padre, ya sabemos que hay un Padre, hay un Hijo, sabemos que es Cristo y hay un Espíritu Santo, pero no dice que los tres forman uno. Cuando contrastamos ese pasaje de Mateo 28:19 con 2 de Corintios 13:14, vemos claramente que uno de esos individuos, que es el Padre, es Dios, que es el mismo Dios que menciona Efesios 4 y 1 Corintios 8, que son los textos que citó este pastor. Vuelvo y repito, yo sé, hermanos, que hay mucha gente que no le gusta esto de video respuesta, lo consideran algo agresivo, algo malo, algo, pero no tiene nada que ver con esto. Estas son, por así decirlo, las reglas del juego de las redes sociales, ¿no? Hay mucha gente que toma mis videos y hace videos respuesta, y depende después de la gente si las cree o no, las acepta o no. Entonces, yo estoy haciendo una video respuesta a estos comentarios, pero no porque sea este pastor, que puede ser una excelente persona. De hecho, he escuchado sermones de él muy buenos. También me van a caer encima por eso. Hagas lo que hagas, te van a criticar, eso no te preocupes. Tiene sermones muy buenos, tiene algunas enseñanzas muy, muy interesantes, sino que lo tomo simplemente porque es la visión general que hay, y bastante condensada, de la Trinidad en el mundo cristiano. Ahora, vamos a escuchar otra explicación acerca de la Trinidad también. En este caso es un teólogo, se llama Bruno, no sé el apellido, pero Bruno, si ves este video, nos dejas el apellido. Su canal es Cristiano Crítico, también obviamente un saludo para él y una invitación, en todo caso si quisiera tener una respuesta con respecto a esto. Pero él también va a hablar acerca de la Trinidad y vamos a escuchar con atención porque también se citan textos bíblicos y vamos a tratar de contrastarlos y de ver si realmente hay argumento bíblico para creer en la Trinidad. Vamos a escuchar. El Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es la Trinidad? Además de ser uno de los conceptos más mal entendidos, es la afirmación de que tenemos un solo Dios
que subsiste en tres personas. Es importante resaltar esta primera parte de la afirmación porque a veces se suele criticar la Trinidad citando pasajes memorables del Antiguo Testamento como los de Deuteronomio 6:4. Bueno, antes de seguir, él plantea desde ya, de plano, sin texto bíblico, de que el concepto de la Trinidad es el concepto de un solo Dios en el cual subsisten tres personas, ¿sí? En el ámbito adventista se suele decir, y lo he leído, por eso yo trato de usar las palabras que usan los teólogos, porque cuando uno no usa la misma palabra o la misma expresión que usan los teólogos, después le salen a uno a decir, no, que estás torciendo. Yo trato de ver exactamente qué palabra. En este caso, la expresión que utilizan los dos expositores es tres personas que subsisten dentro de un mismo Dios o en un solo Dios. Ahora, teólogos adventistas usan otras expresiones como por ejemplo un solo Dios compuesto por tres personas. Compuesto por tres personas. Esa expresión la leí también en artículos de teólogos adventistas que hablan acerca de la Trinidad. Son todas expresiones utilizadas por teólogos trinitarios, no por teólogos no trinitarios o por expositores no trinitarios. No me considero teólogo. Pero como podemos ver, no se da ningún pasaje bíblico puntual para hacer esta afirmación, ¿no? De que tres personas subsisten como un solo Dios. Vamos a seguir escuchando esta explicación y vamos a comparar con algunos versículos bíblicos. Que subsiste en tres personas. Es importante resaltar esta primera parte de la afirmación porque a veces se suele criticar la Trinidad citando pasajes memorables del Antiguo Testamento como los de Deuteronomio 6:4, cuando se dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, primer punto para destacar, Deuteronomio 6:4 no solamente es un texto del Antiguo Testamento que es básicamente el fundamento de la verdadera religión, de que no hay muchos dioses sino de que hay uno solo. Jesucristo, la Biblia lo presenta como la imagen del Dios invisible, el Hijo unigénito de Dios, el que es igual a Dios, pero no se lo presenta como otro Dios, sino que se lo presenta como el Hijo de Dios. Y tan es así que Jesús mismo, en el Evangelio de Marcos, si no recuerdo mal es el capítulo 12, él mismo cita la Shemá, que es Deuteronomio 6:4, para hablar de que hay un solo Dios y que a ese Dios hay que amar con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente. Y esto lo pueden encontrar en Marcos capítulo 12, cuando un escriba viene y le pregunta a Jesús, en el versículo 28, uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, vino y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, Jesús cita Deuteronomio 6:4 para hablar del único Dios. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y en este mismo pasaje de Marcos capítulo 12, cuando Jesús cita este texto, que es el que menciona el expositor, Jesús le hace una pregunta a los fariseos acerca de quién es el Hijo, el Cristo, y cita el Salmo 110, ¿no? Como el rey David, viendo en el Espíritu a Dios, dice que Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, ese único Dios, que es identificado en la Biblia en el Salmo 110 como Jehová, le dice a Cristo, al Señor, siéntate a mi diestra. Lo mismo que leímos en 1 Corintios 8:6, hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Lo mismo que leímos en Efesios capítulo 4, que hay un solo Dios que está sobre todos y hay un Señor, ¿sí? Que es Jesucristo. Lo mismo que aparece en el resto de la Biblia, ¿no? Juan 17, versículo 3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Siempre se menciona a Jesucristo como el Señor, ¿sí? El que se sienta a la diestra del Padre, que es divino como el Padre, lo vamos a ver también a continuación, pero sigue siendo el Hijo de Dios, no otro Dios, sino el Hijo de Dios, la imagen en todo caso del Dios invisible, como lo presenta también el apóstol Pablo. Pero bueno, dice que la Trinidad es criticada por personas que citan ese pasaje y no es para menos, porque justamente ese pasaje dice claramente, junto con muchos otros, que hay un solo Dios. Pero vamos a seguir escuchando. Criticar la Trinidad citando pasajes memorables del Antiguo Testamento como los de Deuteronomio 6:4, cuando se dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un solo Dios que es el único que puede crear, que es el único eterno, que es el único que puede perdonar pecados. Bueno, acá va a ser una lista de cualidades que tiene que tener Dios, digamos, ¿no?
Si hay alguien que es Dios, tiene que tener estas cualidades. Tiene que poder perdonar pecados, tiene que ser creador y tiene que ser eterno. Si tiene estas cualidades, según la lista que él ha hecho, es Dios, ¿sí? Entonces ahora va a tratar de justificar estas cuestiones refiriéndose a Cristo. Pero vamos a analizar cada uno de los detalles que menciona. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando tenemos que Jesús perdona pecados, cuando se afirma que toda la creación subsiste y está sostenida por Jesús, y cuando Jesús mismo se asigna la eternidad en Juan 8 hacia el final del capítulo, todos los que están alrededor entienden que él acaba de hacer una afirmación que sería herética al decir que él mismo es Dios y lo quieren apedrear por eso. Bueno, vamos a ir por parte, vamos a volver para atrás. Vamos a volver un poquito para atrás acerca de lo que él menciona del Nuevo Testamento, ¿sí? Dice que estas son las tres características de perdonar pecados, ser eterno y ser creador. Entonces vamos a escucharlo de vuelta, vamos a detenernos un poquito. ¿No? Que es el único que puede perdonar pecados. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando tenemos que Jesús perdona pecados... Bueno, acá hay algo interesante. Él va a citar el acto de Cristo de perdonar pecados como una evidencia de que Cristo es el mismo Dios, o por lo menos otra persona divina, porque en realidad los trinitarios no creen que el Hijo sea el mismo Padre. Los trinitarios creen que el Padre es una persona divina, el Hijo una segunda persona divina y el Espíritu Santo una tercera persona divina, y los tres subsisten como un solo Dios. Él ni el expositor anterior están diciendo que el Hijo y el Padre sean el mismo ser. Ojo con eso, ¿sí? Por eso la Trinidad no es lo mismo que el unitarismo. El unitarismo plantea que hay un solo ser, un solo Dios, manifestado de tres maneras distintas. El trinitarismo dice que no. Dice que hay tres personas distintas que subsisten o que componen un solo Dios. Pero vamos a ir al caso que él menciona cuando Jesús perdona pecados. Esto está en Mateo, si no me equivoco, vamos a buscarlo. Acompáñenme con los textos. En capítulo 9, ¿sí? Cuando sana a un paralítico, en el versículo 1 dice, entrando él en una barca pasó al otro lado y vino a una ciudad y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. O sea, acá Jesús con la capacidad, digamos, de perdonar pecados. Y aquí ciertos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y escuchen lo que va a decir ahora Jesús. Y por eso es tan importante, hermanos, cada vez que escuchamos una afirmación, ir al contexto, ir a los textos bíblicos y leerlos completamente. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús dice que Él tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Esto es indiscutible. Jesús tiene la potestad de perdonar pecados en la tierra. Así lo dice con esas palabras. Ahora, si vamos a Mateo, capítulo del mismo Evangelio, ¿no? Capítulo 28, en la Gran Comisión, vamos a ver que Jesús dice por qué Él tiene potestad. ¿Por qué Él tiene esa potestad? Versículo 18 de Mateo capítulo 28. Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense que antes había dicho, ¿no? El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Y ahora dice que esa potestad, que es toda, no solamente de perdonar pecados, de crear, de dar vida, lo dice también en el Evangelio de Juan, ¿no? De que Jesús tiene poder de dar vida, resucitar de los muertos, etcétera, etcétera. Jesús tiene toda potestad. Pero dice algo más, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que toda potestad me es dada? ¿Quién le puede dar a Cristo potestad? Si según el concepto trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas de la misma estatura. Ahora, si vemos el concepto bíblico, el Hijo se sujeta al Padre. Según lo que la Biblia dice, no son de la misma estatura. Sí son de la misma naturaleza, ojo con eso, son de la misma naturaleza el Padre y el Hijo. Pero no son de la misma estatura, porque Jesús dice, mi Padre es mayor que yo. Es más, Jesús dice, mi Padre es mayor que todos. Mi Padre es mayor que todos. Y en 1 Corintios capítulo 15, lo leímos hace poco tiempo, dice que el Hijo se sujeta al Padre, que el Padre puso todas las cosas debajo de los pies del Hijo. Por eso Jesús es Dios sobre todas las cosas, porque el Padre puso debajo de los pies del Hijo todas las cosas.
pero dice que el único que no se puso debajo de los pies del Hijo es el Padre, y que Cristo se sujeta al Padre y se va a sujetar nuevamente al Padre para que el Padre sea sobre todos, de vuelta y en todos. Entonces, sí, Jesús tiene potestad de perdonar pecados, pero esa potestad le fue dada. Le fue dada. Entonces, no podemos hacer esto como algo matemático como lo plantea, ¿no? Bueno, si perdona pecados, si es eterno y si es creador, entonces es Dios. Entonces, conclusión, hay tres personas que forman un Dios. Eso no se puede hacer así. Tenemos que ver por qué tiene potestad de perdonar pecados, porque le fue dada esa potestad, así como Jesús tiene vida en sí mismo, porque el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo, así dice la Biblia. El Padre le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre se lo dio. No podemos tomar una parte del pasaje e ignorar la otra parte. Entonces, primer argumento que él utiliza para defender la Trinidad: no hay un pasaje que diga que tres son uno o uno son tres. Eso no existe. Entonces, ¿qué se va a presentar? Bueno, que Jesús tiene potestad de perdonar pecados. Ese es el argumento. Y ustedes se fijan que no tiene asidero, o sea, no es un argumento convincente. En todo caso, lo que estás demostrando es que Jesús tiene potestad dada por el Padre de perdonar pecado. Nada más. No de que hay un Dios formado por tres personas. Pero sigamos escuchando los argumentos. Cuando se afirma que toda la creación subsiste y está sostenida por Jesús. Bueno, Jesús como creador. Yo estoy de acuerdo que Jesús es co-creador juntamente con el Padre. Cuando Dios dice hagamos al hombre, se lo dice a alguien. A ese alguien que se lo dice es a su Hijo unigénito, el que estuvo con él en la obra de la creación. De hecho, fue el único que estuvo con él en la obra de la creación. Colosenses capítulo 1 dice claramente que todas las cosas fueron hechas por él y por medio de él y para él, ¿sí? Y el texto que él cita es Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 2, que vamos a leerlo también para ver el contexto, o por lo menos algo más de lo que nos dice el contexto o de lo que él cita, ver un poquito más, ¿no? Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 habla de que, bueno, Dios sostiene todas las cosas por medio de Cristo, pero fíjense cómo dice, Dios, Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Fíjense que acá se menciona a Cristo y se menciona a Dios, que es su Padre. O sea, todos los pasajes están en ese mismo contexto, con esa misma tónica. Dios tiene un Hijo, que es Jesucristo, ¿sí? Y por medio de él creó todas las cosas. Entonces dice, ¿a quién constituyó? ¿Cómo? ¿El Padre constituye al Hijo? Si el Hijo siempre estuvo constituido, porque son tres personas supuestamente coeternas, coiguales. Pero no, acá dice que el Padre constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sin duda Jesús es co-creador con el Padre, sin duda Jesús tiene potestad de perdonar pecados, pero eso no es una evidencia de la Trinidad, en absoluto. Es evidencia de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que es el único que participó con el Padre en la obra de la creación y que es el único que tiene poder para perdonar pecados, ¿sí? Porque por medio de él es el perdón de los pecados. Y después dice en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, el Hijo se sienta a la diestra del Padre. El Padre no se sienta a la diestra del Hijo, porque el Padre es el Dios Altísimo. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. De hecho, así lo llamaban los demonios que lo conocían, porque los demonios eran ángeles caídos, ¿no? Y conocían la condición de Jesús antes de la caída de Lucifer. Lo llamaban, ¿qué quieres con nosotros? Hijo del Dios Altísimo. Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, a la diestra del Padre. Y el capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo 10, entiendo que él cita este pasaje, dice, porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, todas las cosas subsisten por medio de Cristo, él es co-creador con el Padre, pero vuelvo y repito, no hay un argumento, no hay un sustento para decir que Dios es una Trinidad por estas cuestiones que se mencionan. Pero la cosa se va a poner mejor, presten atención. Y cuando Jesús mismo se asigna la eternidad en Juan 8, hacia el final del capítulo, todos los que están alrededor en... Bueno, acá dice él que Jesús se asigna la eternidad y él cita Juan capítulo 8. O sea, que Jesús dice como yo soy eterno,
Y supuestamente esto lo menciona en Juan capítulo 8, al final del capítulo. Si vamos allí, vamos a encontrar en el versículo 57 que los judíos cuestionan a Cristo. Le dijeron, aún no tienes 50 años si has visto a Abraham. Entonces Jesús responde, y entiendo yo que esta es la asignación de eternidad. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando en medio de ellos, y así pasó. Bueno, este es el caso que entiendo que él menciona de que Jesús se asigna a la eternidad, y por lo tanto es eterno, creador y perdona pecado, por lo tanto es Dios, y por lo tanto las tres personas forman un solo Dios. Pero en este pasaje nosotros vemos que Jesús de ninguna manera está asignándose la eternidad. Él dice que Él es antes de Abraham. O sea, antes de Abraham es desde antes, pero no dice, no está hablando de eternidad. De hecho, en Proverbios capítulo 8, que sí Jesús está hablando de sí mismo, dice, antes que todas las cosas fueran creadas, pueden leer después ustedes, antes que todas las cosas que existieran, yo ya estaba con el Padre ordenándolo todo, que Cristo ya existía como la sabiduría de Dios, ya existía antes de toda creación. Y dice, antes que fuesen los abismos, antes que fuese esto, aquello, yo ya había sido engendrada. Dice, ¿no? Cristo como la sabiduría de Dios, que sabemos que el apóstol Pablo menciona que Cristo es la sabiduría de Dios. Ahora, ese pasaje incluso va más atrás, pero este pasaje va hasta antes de Abraham. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero Proverbios 8 dice que es antes de la creación incluso Cristo. Y aún así no está hablando de la eternidad. Ahora, un texto que sí menciona la palabra eternidad habla acerca del nacimiento de Cristo, que es Miqueas 5.2. Miqueas 5.2 dice que el Mesías que iba a nacer en la ciudad de Belén, en realidad sus salidas era desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, desde la eternidad, desde un momento en que no podemos imaginar, Cristo ya había nacido, Cristo ya había sido engendrado en los días de la eternidad, como lo dice Proverbios 8, como lo dice el resto del Nuevo Testamento, cuando se lo llama a Cristo el Hijo unigénito. Unigénito significa el único engendrado. De hecho, Hebreos capítulo 1, que es el texto, uno de los textos que él menciona, Hebreos capítulo 1, dice que Dios le dijo a su Hijo, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te haré por herencia a las naciones, citando el Salmo capítulo 2. Así que hasta acá vemos que no hay una evidencia de la Trinidad. En todo caso estamos hablando de la divinidad de Cristo, de su preexistencia, no eternidad, pero sí preexistencia desde la eternidad podríamos decir, porque eso es lo que dice la Biblia, de su potestad de perdonar pecados y de su participación en la obra de la creación. O sea, todo lo que él cita, en ninguna parte se menciona a un Dios compuesto por tres personas, sino se está hablando en todo caso de la divinidad de Cristo, en lo cual estamos todos de acuerdo porque sabemos que Cristo es divino como el Padre, ¿sí? Él comparte la naturaleza divina juntamente con el Padre. Pero vamos a seguir escuchando para ver qué otra cuestión menciona. Voy a volver un poquito para atrás. Subsiste y está sostenida por Jesús. Y cuando Jesús mismo se asigna la eternidad en Juan 8 hacia el final del capítulo, todos los que están alrededor entienden que él acaba de hacer una afirmación que sería herética al decir que él mismo es Dios. Y Fíjense qué interesante, ¿no? Vamos, lo voy a escuchar de vuelta. Mismo se asigna la eternidad en Juan 8 hacia el final del capítulo, todos los que están alrededor entienden que él acaba de hacer una afirmación que sería herética al decir que él mismo es Dios y lo quieren apedrear por eso. Fíjense, acá él acaba de decir que Jesús hizo una afirmación diciendo que él mismo es Dios y por eso lo quieren apedrear. Esto lo podemos ver porque acá lo quieren apedrear en el capítulo 8, pero esto se repite en Juan capítulo 10, lo vamos a ver, ¿sí? Y vamos a ver que Jesús nunca dijo que él era Dios. Él nunca hizo esa afirmación. Esta es la conclusión a la que llega por ser antes de Abraham, por tener potestad de perdonar pecados, por decir yo soy el que soy, porque de hecho yo soy el que soy es el nombre Jehová que se le asigna a Cristo y que le corresponde a Cristo porque heredó un nombre más excelente que todos los ángeles, como dice Hebreos capítulo 1. Él tiene vida en sí mismo porque el Padre le dio tener vida en sí mismo, o sea que le corresponde el nombre Jehová, que es yo soy el que soy, existe por sí mismo, pero de ninguna manera Jesús dijo yo soy Dios, o por lo menos él no se refirió al Dios, a ser él el Dios de Israel. De hecho, en un pasaje en Juan capítulo 8, si no me equivoco, Jesús le dice a los fariseos que el Dios al que ellos adoran, o sea, el que ustedes llaman Dios, ese es mi Padre. Jesús lo dice así. O sea,
yo no estoy solo, sino que mi Padre está conmigo y somos dos los que damos testimonio, soy yo y mi Padre que da testimonio acerca de mí, y ustedes no conocen ni a mí ni a mi Padre, ¿sí? Pero Jesús identifica claramente a su Padre como Dios. Él nunca dice yo soy el Dios de ustedes. No, él dice que mi Padre es el Dios de ustedes. Eso lo dice claramente en el Evangelio de Juan. Pero vamos a ir al capítulo 10 de Juan, donde aparece esto que lo quieren apedrear por hacerse igual a Dios, ¿sí? Porque sí, sus acusadores dicen que él se hace igual a Dios, pero vamos a ver que Jesús no dice eso. Voy a empezar a leer desde el versículo 24 de Juan capítulo 10. Dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, lo que le estaban demandando a Cristo y lo que Cristo admite abiertamente es que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo. Yo ya se los dije que soy el Cristo, ustedes no me quieren creer. Y dice, las obras que yo hago las hago por mi Padre que mora en mí. En el versículo 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, y como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, fíjense lo que podemos encontrar en el contexto. Cuando se quiere presentar argumentos sobre un tema, si leemos el contexto vamos a encontrar mucha evidencia, ¿sí? No necesariamente para el lado que queremos argumentar, sino evidencia de la verdad, porque nosotros no podemos estudiar la Biblia queriendo defender una postura, tenemos que estudiar la Biblia queriendo saber cuál es la verdad. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. El Padre es mayor que todos. Jesús podría haber dicho, yo soy mayor que todos. Pero él dijo, mi Padre es mayor que todos. Igual que en Juan 14, donde Jesús dice, mi Padre es mayor que yo, inclusive. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y ahora fíjense lo que va a decir el 30. Yo y mi Padre uno somos. Qué interesante. Si hubiese dicho Jesús acá, mi Padre, yo y el Espíritu Santo somos uno, ahí sí que hubiese convencido a muchos de la Trinidad. Pero Jesús no dijo eso. Mi Padre y yo somos uno. ¿Por qué dijo esto? Porque en Juan 17 él explica esta expresión diciendo, Padre, cuando ora Jesús al Padre, Padre, que ellos, que los discípulos sean uno con nosotros, ¿sí? Para que el mundo crea. Tú en mí y yo en ellos, para que seamos perfectos en unidad. ¿Sí? Que ellos sean uno de la misma manera que tú y yo somos uno. La unidad que existe entre el Padre y el Hijo no es esa unidad del concepto trinitario, de naturaleza misteriosa, sino que es la unidad en carácter, en propósito, en espíritu. O sea, estar unidos como podemos estar nosotros en la iglesia unidos, ¿no? Con un mismo sentir. En ese sentido, el Padre y el Hijo son uno. Jesús dice, mi Padre y yo somos uno, refiriéndose a esa unidad que también iba a compartir con sus discípulos, por lo cual le ruega al Padre para que sus discípulos sean uno. Y en el versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y les respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de esas obras me apedreáis? Y ahora viene la acusación. Y guarda con esto, hermanos, guarda con esto, amigos que están viendo este video, no pongamos palabras en la boca de Cristo que Cristo nunca dijo. ¿Sí? Esto para tener en cuenta. Yo sé que muchas personas han sacado esta conclusión y probablemente este expositor es sincero al creer que Jesús dijo yo soy Dios. Pero Jesús no dijo yo soy Dios. Sus acusadores lo dijeron. Y Jesús los corrigió a sus acusadores. Fíjense en el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, la acusación que le dieron a Cristo es que él siendo un hombre se hacía Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Qué problema ahora, ¿no? Jesús no dijo, yo soy Dios. Jesús dijo, ustedes son dioses. ¿No dice en la ley que ustedes son dioses? ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Vamos a creer lo que dicen los acusadores o vamos a creer lo que dice Cristo? Entonces dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Ojo con esto, En el Salmo 82 dice que los jueces de Israel eran dioses. Dios está en medio de la congregación de los dioses. Y no estamos hablando de idolatría, son autoridades puestas por Dios. Jesús, en la misma conversación donde se lo acusa a él de hacerse Dios,
Él dice, miren, ustedes no tienen problema de ustedes mismos llamarse dioses, pero me quieren matar a mí. Y fíjense por qué lo quieren matar. Dice, si a ustedes se les llama dioses, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque yo dije, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Yo soy Dios? ¿O dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. O sea, Jesús nunca dijo yo soy Dios. Ellos lo querían apedrear porque él siendo hombre se hacía Dios. Pero Jesús los corrigió y dijo, miren, ustedes son llamados dioses. Yo dije, Hijo de Dios soy yo. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Pero lo acusaron de hacerse Dios. Entonces, en este pasaje tampoco se menciona, primeramente en ninguna parte van a encontrar, y por eso no lo busquen más porque no lo van a encontrar, un texto que diga que 3 son 1 o 1 en 3, eso no existe. En la Biblia no existe. Pero tampoco está planteando el concepto trinitario en este pasaje. Está planteando simplemente que Jesús se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Y por eso lo querían apedrear. ¿Sí? Pero vamos a terminar de escuchar, voy a volver un poquito más para atrás para seguir el hilo de lo que está diciendo el predicador. Dios que es el único que puede crear, que es el único eterno, que es el único que puede perdonar pecados. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando tenemos que Jesús perdona pecados, cuando se afirma que toda la creación subsiste y está sostenida por Jesús, y cuando Jesús mismo se asigna la eternidad en Juan 8 hacia el final del capítulo, todos los que están alrededor entienden que él acaba de hacer una afirmación que sería herética al decir que él mismo es Dios y lo quieren apedrear por eso. Tenemos evidentemente a 3 distintos que hacen y dicen cosas que solo Dios puede hacer. Fíjense qué interesante esto. Él citó algunos pasajes que lamentablemente no dicen lo que él plantea, pero vamos a poner que citó algunos pasajes para referirse a Cristo. Y él dice, bueno, acá tenemos 3 personas que hacen y dicen lo mismo. ¿Cómo 3 personas? Si mencionaste en todo caso a Dios, que es eterno, creador y que perdona pecados, mencionaste a Cristo, que lo de la eternidad no está muy claro, por lo menos no lo dice directamente, que tiene potestad de perdonar pecado y que es co-creador juntamente con el Padre, pero en ningún momento mencionaste un versículo que diga que el Espíritu Santo también es eterno creador y que perdona pecados, ¿sí? Y todo esto obviamente suponiendo que esa lista de 3 características sean exclusivas de un solo ser supremo, ¿sí? Porque por lo que la Biblia menciona, Dios, que tiene autoridad de perdonar pecados, le dio a su Hijo potestad en la tierra para perdonar pecados. Dios, que tiene vida en sí mismo, le dio a su Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que Dios no es el único que tiene vida en sí mismo, también se lo dio a su Hijo. Dios no es el único que es adorado, sino que también le mandó a sus ángeles que adoren a su Hijo. Eso está en Hebreos capítulo 1. ¿Sí? Y en Apocalipsis capítulo 5 tenemos la adoración celestial dirigida al Padre y al Hijo. Entonces, suponiendo que esa lista estricta de 3 características, que solamente las tiene el Dios único, exista, tampoco se cumplieron esas 3 características en el Hijo, ni mucho menos en el Espíritu Santo, de quien no se mencionó ni siquiera un pasaje. Yo lo que diría más bien, si tuviéramos que hacer una lista de cosas que caracterizan a la divinidad, tendría que decir en todo caso que la divinidad es creadora y es adorada. Esas son las cosas que caracterizan a una deidad, a una divinidad. Es el creador, o sea, está antes de toda la creación, es el creador y también recibe adoración por causa de ser el creador. Y esas características se cumplen en el Padre y en el Hijo. Cuando uno lee la Biblia de tapa a tapa, va a ver que el Padre es creador de todas las cosas, el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo, o sea que el Hijo es creador de todas las cosas también, y todas las cosas subsisten por medio del Hijo. El Padre es adorado, pero es adorado solamente por medio de su Hijo. Nadie puede adorar al Padre si no es por medio del Hijo, o sea que solamente el Padre y el Hijo reciben adoración. O sea que en todo caso, si quisiéramos buscar características que definan a la deidad, no estaríamos hablando de estas que se mencionaron ahora, sino que sea el creador de todas las cosas y que sea digno de adoración justamente por esa creación. Que de hecho Cristo no solamente es digno de adoración por ser creador, sino por ser redentor. Igual que el Padre,
porque tanto el Padre como el Hijo se entregaron, ¿no? El Hijo entregó su vida y el Padre entregó a su Hijo, ¿no? Entregaron para salvación de cada uno de nosotros. Así que hasta acá no hemos visto fundamentos para defender la Trinidad en la Biblia, sino todo lo contrario. Cuando hacemos un análisis más preciso, más minucioso, vamos a los versículos, el mismo contexto de los versículos nos dicen todo lo contrario de lo que se quiere plantear con la doctrina trinitaria. Pero vamos a terminar de escuchar ya el video. Está sostenida por Jesús. Y cuando Jesús mismo se asigna la eternidad, en Juan 8, hacia el final del capítulo, todos los que están alrededor entienden que le acaba de hacer una afirmación que sería herética al decir que él mismo es Dios y lo quieren apedrear por eso. Tenemos evidentemente a tres distintos que hacen y dicen cosas que solo Dios puede hacer. Y al mismo tiempo tenemos a un solo Dios. Entonces, si bien el término Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, es un término que resume las claras, evidentes y declaraciones bíblicas. Bueno, se termina reconociendo, ¿no?, que esta palabra no aparece en la Biblia, pero que resume el concepto de lo que sí aparece en la Biblia, supuestamente, que son tres personas divinas, pero a la vez un solo Dios, ¿sí? Este es un tema muy interesante, hermanos. Yo he debatido, he charlado, he hablado, he leído sobre este tema bastante, y en realidad si yo quisiera tomar estos argumentos, ¿no?, hablando de la persona divina o la divinidad de Cristo o la divinidad del Espíritu Santo, asignándole características divinas, en todo caso yo lo único que podría demostrar, si creyera esto y aceptara estos argumentos, es que existen tres dioses, que eso es lo que se desprende de este razonamiento si somos sinceros. Si aunque la Biblia diga que hay un solo Dios, en algunos pasajes, en la mayoría de los pasajes aparece la contradicción de que hay tres dioses en realidad, porque está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, lo que no hay, pero que debería haber para poder cerrar esta doctrina trinitaria, es un pasaje que diga que los tres forman un solo Dios. Entonces, al querer demostrar la divinidad de Cristo o al querer demostrar la divinidad del Espíritu Santo, lo único que estamos haciendo es demostrar que existen tres dioses. Pero no estamos demostrando que existe un Dios formado por tres personas. Ahora, si aceptamos lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice, sin agregarle ni quitarle, sin filosofías humanas, sabemos que la Trinidad, los primeros, digamos, padres supuestamente que adoptaron el concepto trinitario buscaron en filosofías paganas, ¿sí?, para asimilar este concepto. Pero si despojamos nuestro razonamiento de toda filosofía y teología y aceptamos lo que la Biblia dice que hay un Dios que es el Padre, que es el Dios Altísimo, lo llama la Biblia. ¿Por qué lo llama Dios Altísimo? Porque hay otros que se llaman dioses. De hecho, el apóstol Pablo lo dice. Aunque haya muchos que se llamen dioses en el cielo y en la tierra, eso evidencia que no se refiere a los dioses falsos meramente, sino en el cielo también, porque Cristo es llamado Dios, los ángeles son llamados dioses, Satanás es llamado Dios de este mundo. Aunque haya muchos que se llaman dioses en los cielos y en la tierra, para nosotros, dice Pablo, hay un solo Dios que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y tenemos un Señor, dice, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Si aceptamos solamente lo que dice la Biblia, hay un Dios, que es el Padre, hay un Señor Jesucristo, que es el Hijo unigénito de ese Dios, el Padre, hay un Espíritu Santo, que es la presencia del Padre y el Hijo, porque lo dice así Juan 14, dice que el Padre y el Hijo iban a venir a morar con ellos, esa es la promesa del Consolador. En Gálatas capítulo 4 se menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Dice, Dios enviaría a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. En Primera de Pedro se menciona que el Espíritu Santo que inspiró a los profetas era el Espíritu de Cristo. En el bautismo de Jesús, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se menciona que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y la Biblia lo llama Espíritu Santo de Dios. Si aceptamos solamente lo que dice la Biblia, sin preconceptos, dejándonos guiar solamente por la Biblia, nunca vamos a encontrar que hay un Dios formado por tres personas. Nunca vamos a encontrar que tres son uno y uno son tres, ¿sí? Tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero. Es más, esa expresión, un solo Dios verdadero, la dice Jesús en Juan 17, cuando dice que la vida eterna está en que te conozcan a ti. Se lo dice al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si aceptamos solamente lo que dice la Biblia, vamos a ver que hay un solo Dios, el Padre, que tiene un Hijo unigénito, por medio del cual creó todas las cosas. Ese Hijo es divino como el Padre. Tiene la misma naturaleza del Padre, salió del Padre, así lo dice Miqueas, así lo dice Juan también. Salí de Dios y vine al mundo, así lo dice Jesús de manera clara.
comparte la naturaleza con el Padre, se sienta a la diestra del Padre, el Padre manda a todos los ángeles que adoren a su Hijo, nosotros también tenemos que adorar a su Hijo, y el Espíritu Santo es la presencia tanto del Padre y del Hijo en nuestra vida, en nuestros corazones. De hecho, podría decirlo de otra manera, es Cristo de manera espiritual, ¿sí? Es Jesús mismo de manera espiritual, porque Él dijo, yo me voy, ¿sí? Pero les enviaré el Consolador, eso dice Juan 14, y eso nos da a entender que es otra persona. Pero en Mateo 28 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Apocalipsis 3 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, si tomamos todo lo que dice la Biblia y no tratamos de forzar ninguna ideología filosófica o preconcepto denominacional, vamos a encontrar la más preciosa verdad, lo más bello que existe en el universo. Por lo cual adoro a Dios, porque no tengo nada en este mundo, no tengo absolutamente nada más que esta preciosa verdad, de que Dios nos amó tanto, que no dio un tercio, dio todo lo que tenía, dio a su Hijo unigénito. No teniendo 2 hijos, ni 3 hijos, ni nada más, sino solamente un hijo, entregó todo lo que tenía por nosotros. Ese es el amor de Dios revelado en esta doctrina y en esta verdad. Espero que este pequeño repaso que hemos hecho sea de bendición para muchos que están estudiando este tema, se están replanteando este tema. Háganlo con sinceridad, sin prejuicios, pídanle a Dios que les muestre. Él les va a mostrar texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, les va a mostrar absolutamente toda la verdad sobre esto. Y no acepten nada, ni crean nada que diga nadie que no esté con un claro y positivo así dice Jehová. Si no lo dice la Biblia, no es verdad. Bueno, gracias por haber visto este video, espero que sea bendición y bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo en un próximo video. Dejen todos sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos, que llegue a muchas personas para que otras personas puedan conocer más del amor de Dios. Fuerte abrazo para todos, nos vemos en la próxima.